Es para mí un honor estar ante ustedes para dirigirles la palabra sobre un tema que a mí por lo menos me resulta apasionante y que creo que efectivamente tiene mucho que ver, aunque a primera vista no lo parezca, con la apologética católica. Se trata efectivamente de una mirada diferente sobre los acontecimientos que condujeron a la destrucción de las Españas, del Imperio Español, que de una forma convencional se celebran, aquí en la primera paradoja, en este año de 2010, como si se celebran de forma convencional el bicentenario, porque en 1810 tuvieron lugar ciertos actos que de suyo no estaban dirigidos, o aparentemente no estaban dirigidos, a la secesión, pero que lógicamente concluyeron pocos años después, un decenio después, con la destrucción de la presencia española en América. Antes de comenzar mi exposición, quisiera hacer una pequeña aclaración terminológica, sobre todo sabiendo que esto está siendo grabado y que también va a ser visto en América. Pero aunque así no fuera, a mí me interesa dejar claro que uno de los funestos frutos de aquella revolución fue la tergiversación del concepto mismo de España. La palabra España se vuelve equívoca a partir de ese momento. ¿Qué es España? España, digamos que nace con el Tercer Concilio de Toledo. La monarquía visigótica era ferozmente arriana, contraria a la religión católica. Estábamos recién salidos de una lucha feroz contra los católicos, y en el año 589 el rey visigodo Recaredo abjura de la religión arriana y profesa la fe católica, pero no solamente la profesa como persona particular, sino como rey. A partir de ese momento nace el ideal hispánico, que durante mucho tiempo será eso, un ideal, será las esencias de lo que va a constituir después históricamente España. Es decir, fundamentalmente la unidad católica, que en el año 589 queda sellada de forma permanente, el trono y el altar, y el respeto a las leyes viejas, por así decirlo, que todavía está de una forma muy germinal y que madurará en la monarquía de los Reyes Católicos en lo que podríamos llamar una monarquía unitaria pero federal. Este ensayo que genera el ideal hispánico va a verse quebrado aparentemente con la invasión musulmana agrena en el año 711. ¿Qué queda de España entonces? Pues ¿qué queda? Por lo menos queda algo que es el ideal, ese ideal que habían fraguado en el Tercer Concilio de Toledo. Va a ser tan poderoso que va a unificar a todos los cristianos en una aspiración común de recuperar una organización política perdida. Es verdad que queda un reducto de españoles católicos que empiezan a luchar desde el principio por recuperar esa comunidad política activa. Pero en todos los demás no va a desaparecer el ideal hispánico. Va a tener una fuerza virtual que va a ser capaz, insisto, de empujar una lucha durante 800 años. Un historiador liberal, como Sánchez Albornoz, tiene muy claro, explica muy claramente que el ideal hispánico estaba presente en la forja de todos los futuros reinos peninsulares, que van a ser cada uno diferente. Es más, en el desarrollo de estos reinos va a madurar una especificidad propia y única de la corona española, que es el respeto a las leyes federales, forales, con esa aspiración
esa aspiración de recuperación de la unidad perdida. Frisando el cambio de milenio, un rey de Navarra, Sancho el Mayor, se convierte en rey de todos los reinos cristianos y será denominado Hispaniarum Rex, rey de las Españas. No es el rey de Navarra que se impone a los demás reyes, es el rey de todas las Españas. Se empieza a recuperar ese ideal que estaba en estado, digamos, latente. Pues bien, ¿por qué hago este repaso? Porque nunca en la historia de España ha coincidido con la península ibérica. En 1492 se sella la conquista, la recuperación de Granada. Y en 1512, otro reino peninsular, del cual yo procedo, Navarra, se incorpora a la corona única de España. Y sin embargo, para cuando Navarra se incorpora, Navarra era España plenamente. Recordemos a Sancho el Mayor, pero en un estado, digamos, virtual. Cuando Navarra se incorpora, había sucedido un fenómeno importante. Existía la España americana ya. España ya existía a la otra orilla del Atlántico. Por lo tanto, para cuando se cierra el ciclo peninsular, que se cerrará con Felipe II, con la incorporación del Reino de Portugal, hacía mucho tiempo que España ya había sido trasplantada al continente americano. Por lo tanto, cuando decimos España, decimos una realidad política reconocible en la historia, marcada por estos ideales sellados, forjados, luego desarrollados durante la Reconquista, pero forjados en el Tercer Concilio de Toledo, que fundamentalmente es la unidad de la defensa de la fe y las leyes viejas. Y nunca nos referimos a España como la península ibérica que domina unas colonias en América. El concepto de colonia, propiamente hablando, estrictamente hablando, jurídicamente hablando, no se aplica nunca a la acción de hispanización que tiene lugar en América. Porque las legislaciones de Indias no distinguen jurídicamente entre el criollo y el peninsular. Esto es así. Luego, es verdad que habrá lugar a muchos malentendidos y crecerá un real malestar entre los criollos que entenderán que están siendo preteridos a favor de los peninsulares. Pero sobre la ley, en el texto legal, no existe ningún tipo de preferencia para el peninsular respecto al criollo. Y la historia nos enseña que en el desempeño de las labores de la función pública, por ejemplo, el criollo era preferido en América al peninsular. Es verdad que toda presencia de peninsular resultaba al final irritante para el criollo, pero esto hay que decirlo en honor a la verdad y en honor a la monarquía hispánica, que hizo una labor absolutamente única en la historia que ni Francia, ni Inglaterra, ni ninguna otra potencia ha realizado en su expansión territorial fuera del continente europeo. Porque ellos sí han tenido colonias, España no. ¿Por qué, insisto, hago esta aclaración previa? Pues por una sencilla razón, porque a partir de 1810, bueno, a partir de 1821, cuando ya se empiezan a sellar firmemente las independencias de América, tanto a un lado como al otro, lo que tenemos son gobiernos liberales. En la península ibérica, digamos de un modo transitorio, todavía tenemos la monarquía de Fernando VII, pero está en un estado caótico. A partir de 1833 ya hay una asimilación total de los principios que van a regir a un lado y al otro del Atlántico, es decir, de lo que un día fue el Imperio Español. Los principios liberales. Bueno, pues a partir de ese, España a la península ibérica. Los españoles somos los que vivimos aquí, pero ya no en el sentido de los que pertenecemos a los reinos peninsulares, sino a una entidad abstracta que está asentada en la península ibérica y que, por así decirlo, tiene una pretensión unitarista, centralista, de homologar y de unificar todos los derechos de los españoles. Bueno, me estoy yendo nada más en el preámbulo, por lo tanto voy a pasar a decir simplemente que cuando yo utilice la palabra España, dependerá del contexto, se entenderá perfectamente, me estaré refiriendo o bien a lo que entendemos hoy por España, es decir, la península ibérica, o bien a esa España virtual que nos une a un lado y al otro del Atlántico.
Se suele decir que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo diría que los pueblos que no conocen su historia están condenados a un destino mucho peor, que es a dejar de ser pueblos. De hecho, la caótica situación espiritual, no solamente económica, cultural, de la España peninsular y de América, tiene múltiples raíces, y muchas de ellas fundamentalmente relacionadas con la secularización. Pero una de ellas, muy importante, es la de la desmemoria, el olvido de lo que nos constituye como pueblo. Sin memoria no puede existir propiamente la piedad política, que es lo que verdaderamente da el alma del patriotismo, del sentido de pertenecer a una comunidad política. El patriotismo no es un sentimiento, es una virtud religiosa también. Por lo tanto, sin memoria y sin piedad no hay una comunidad política. Hoy lo que vemos es que en España no hay comunidad política, hay una disociedad, una antisociedad, gobernada por unos principios masónicos que no son diferentes de los principios masónicos que han gobernado desde su comienzo y siguen gobernando en la actualidad las diferentes repúblicas de lo que fue la España americana. Por lo tanto, el eje de mi intervención, hablando de una explicación, dando una clave de explicación de lo que sucedió hace 200 años desde el punto de vista de la filosofía social cristiana, va a girar sobre dos puntos: la memoria y la piedad. La memoria se opone evidentemente a la desmemoria, pero en el caso de la historia se opone a la mentira histórica. Hoy nos cuentan un montón de mentiras históricas precisamente bajo el sello de la memoria histórica. Lo que nos quieren es precisamente acabar de aniquilar como pueblo. Si prosperara el intento masónico de implantar una desmemoria histórica que leyera todos los sucesos de nuestro pasado reciente y no tan reciente, en clave masónica, en clave ilustrada, en clave de negación precisamente de los constitutivos formales de lo que ha sido España, verdaderamente España ya dejaría realmente de existir. Hoy está, a mi modo de ver, en estado latente, pero puede llegar a desaparecer completamente. Por lo tanto, contra la desmemoria, la memoria; contra la mentira, la verdad histórica. ¿Qué sucedió hace 200 años? Desde luego nada que podamos celebrar, porque lo que se celebra anualmente son las cosas buenas, los aniversarios, los cumpleaños, los logros, las hazañas, pero no se celebran los divorcios, no se celebran las muertes. Lo que sucedió hace 200 años, insisto, convencionalmente, no hace 200 años, un poquito después, fue la destrucción de una comunidad política, la muerte de una comunidad política y su suplantación por nuevas realidades absolutamente fundadas en la falsedad y en el mito. Dice Hilaire Belloc, una frase genial, que hay hechos históricos que son cruciales para un pueblo y que comprenderlos bien es comprenderse bien a sí mismo, y no comprenderlos bien es no comprenderse. Para nosotros, no solamente para los americanos, para los peninsulares también, para todos los que descendemos de esa común patria hispánica católica, es crucial comprender qué sucedió en la secesión americana. Porque hoy las generaciones actuales, y no tan recientes, la misma mía, en la instrucción que reciben, sobrevuelan el hecho de la desaparición de la presencia de España en América sin dar ningún tipo de explicación comprensible. Se finaliza el siglo XVIII, se pasa del reinado de Carlos III a la Primera Guerra Carlista. Y no ha pasado nada sustancial entre medias. Tampoco se explica muy bien las guerras carlistas, pero eso es otra historia. Hace 200 años la España peninsular, había sido invadida por Napoleón, por las tropas de Napoleón. El imperio llevaba ya muchos años en crisis, en una crisis profunda. Y la monarquía, los depositarios de la legitimidad, la familia real al completo, estaba secuestrada por Napoleón en Bayona. La
monarquía estaba en crisis, el imperio estaba en crisis, y era una crisis precisamente que tiene que ver con el abandono de los principios ideales que habían constituido España. A mí me gusta señalar cómo la función civilizadora de la monarquía hispánica tuvo dos vectores. Uno propiamente es el vector civilizador, el vector de implantación del derecho público cristiano, de destrucción de las costumbres bárbaras que encontraban los españoles a su llegada en América. Un vector de aplicación del derecho público cristiano, y otro vector inversamente creciente, es decir, que en la medida en que iba decreciendo este vector original y fundante civilizador, el vector tradicional, iba creciendo, es el vector regalista, el vector de la asunción cada vez de mayores títulos para la corona y una menor ligazón, una desligación total del derecho natural y del derecho divino en el ejercicio del poder. A este vector yo llamo el vector regalista. Es un vector que está presente desde casi el comienzo de la acción civilizadora de España en América. Pero mientras que en los reyes católicos o en Carlos V es simplemente un desahogo de ciertas tentaciones humanísimas de poder frente a otros deseos que tenía, por ejemplo, el papado de restringirlos. A partir de los últimos Austrias estamos ya ante la sistematización de una doctrina que va a adquirir cuerpo ya a partir de Felipe V y sobre todo ya con Fernando VI, Carlos III, en la cual, que podemos llamar un jansenismo político. La monarquía española empieza a asimilarse, a descristianizarse en un sentido profundo, a pesar de que los sujetos que ostentaban el poder personalmente eran piadosos. Carlos III es probablemente uno de los reyes más personalmente piadosos que hemos tenido, sin embargo uno de los reyes que ha llevado una política más regalista, más incompatible fundamentalmente con la filosofía social cristiana. Será una escisión entre la piedad privada y la doctrina política de la Iglesia. Se quiere reducir la fe, quizá no de intento, pero desde luego como consecuencia del desarrollo, del avance de las doctrinas ilustradas, al ámbito de la piedad privada, excluyendo todo el rico caudal de la doctrina política de la Iglesia, limitadora del poder fundante de la comunidad política. Carlos III es el que expulsa por orden personal a la Compañía de Jesús de todos los territorios del Imperio Español. Una operación claramente instigada por la masonería y por el jansenismo político que copaba, jansenismo, dígase claramente, absolutamente contrario, que copaba, voy a terminar la frase, que copaba los gabinetes ministeriales de Carlos III y ya desde Fernando VI. Ese jansenismo era radicalmente contrario a la doctrina política de la Iglesia. Por lo tanto, hay dos vectores en la monarquía, en la acción de la monarquía hispánica, tanto en este lado del Atlántico como en América. Un vector civilizador y tradicional, católico, en un sentido íntegro, no exclusivamente referido a la piedad personal de los agentes que participan. No, por supuesto que sí, tenemos una cantidad de santos que han florecido en la conquista de América que es impresionante. Pero no solamente eso. Lo que España llevó allí no solamente fueron ejemplos personales de santidad elevada. España llevó allí una comunidad política civilizadora, hizo civilización en América, y eso era la doctrina política de la Iglesia. Pero existía el otro vector, que fue a la postre el que fue debilitando, el vector regalista, el de la concentración absolutizante del poder, que no tiene nada de católico, que es precisamente hostil a la doctrina, a la filosofía social de la Iglesia, lo que después se va a llamar la doctrina social de la Iglesia, aunque asuma exteriormente la pompa y el boato del culto católico. El jesuita Vizcardo, que había sido uno de los miles de expulsados de los territorios de España y que recaló en los estados pontificios, de origen peruano, venía a sostener
que la independencia de los estados, él llama a las naciones, es un mal endémico del lenguaje, de las naciones americanas, estaba en la naturaleza misma de las cosas. Luego esta teoría se ha hecho moneda corriente a un lado y al otro del Atlántico, y se viene a decir que la tarea de España era precisamente la de acompañar hasta la madurez plena a los pueblos de América para que adquirieran una conciencia política y que lograran su independencia. Es decir, que al final la independencia vendría a ser el resultado natural de la acción civilizadora de España. Nada más lejos de la realidad. Evidentemente España formaba la conciencia política de los americanos se sentían plenamente españoles, se sentían plenamente católicos, se sentían plenamente y personalmente ligados a la corona sin intermediación de la península, no se sentían vinculados al rey a través de la península ibérica, eran súbditos directos del rey, se dirigían directamente a él. Y este sofisma, el de que el resultado de la segregación es el fruto natural de la acción de España, parte precisamente de la incomprensión de la misión de España a un lado y al otro del Atlántico. Es decir, la constitución, la persecución del bien común, la creación de comunidades políticas maduras que permitan la adquisición del bien común, que facilite, del bien común temporal, que facilite precisamente la salvación de las almas en una mayor medida que en el estado selvático en el que se hallaban, por ejemplo, los habitantes de América antes de la llegada de España. Otra cosa que hay que recalcar, verdad contra mentira, memoria contra inmemoria o contra desmemoria, es que la inmensa mayoría de los habitantes de la América española, al llegar 1810, quería seguir siendo española. Estaba, eso sí, desconcertada por una serie de políticas, como he dicho antes, predominantemente regalistas. Existen bandos escandalosos de virreyes o de autoridades intermedias en las cuales se conmina a los habitantes de América a que no piensen, que obedezcan ciegamente a las consignas que se les manda y que callen, que no son súbditos para pensar, sino son súbditos para obedecer. Es decir, es el destilado de esa doctrina de origen ultrapirenaico del absolutismo galicano, trasplantado a nuestra monarquía y que convivía de mala manera con la aplicación de las viejas leyes hispánicas y católicas que nunca fueron abrogadas. En vísperas de la secesión, en 1806, fue publicada una novísima recopilación de las leyes de Indias por orden de Carlos IV, en la cual no se abroga ninguna ley. Están vigentes todas las leyes desde Isabel la Católica. Pero la aplicación de esas leyes convive con disposiciones gubernativas absolutamente contradictorias, regalistas. Esto, aparte de la profusa difusión de la literatura ilustrada en el continente americano, porque recordemos que el Tribunal de la Inquisición estaba controlado por la monarquía. La monarquía estaba infestada por el jansenismo político y, por lo tanto, los miembros de los respectivos tribunales de la Santa Inquisición a lo largo de toda la América española no tenían, digamos, la preocupación originaria de este tribunal, sino que tendían a hacer la vista gorda. Hay estudios contrastados de la circulación tolerada de este tipo de literatura. Es decir, los españoles americanos están profundamente desmoralizados, están profundamente desnortados, pero querían seguir siendo españoles. Eran profundamente manipulables, estaba España sumida en una gran crisis económica, eso es verdad, pero no tenían la voluntad de romper con el monarca. Tan es así que cuando los famosos sucesos de la Granja, los españoles de América viven con aprensión la situación de la familia real. Cuando Carlos IV abdica a favor de Fernando VII y las noticias llegan con 2 meses de retraso a la Nueva España, la algazara popular es total. Los cronistas de la época nos cuentan que hasta los niños llevaban retratos de Fernando VII en el sombrero, que había fiestas populares, que había verbenas para celebrar la llegada al trono del príncipe Fernando. Pero
Pero había una exigua minoría, eso es verdad, apoyada por la masonería, adoctrinada en Europa y fundamentalmente financiada por Inglaterra, que buscaba denodadamente la ruptura con España. La ruptura con España, conviene recordar que no se justifica con ninguno de los mitos que luego se ha creado a posteriori de la existencia de naciones, término equívocamente utilizado, o de comunidades políticas preexistentes que quieren recuperar su independencia. No existía México antes de 1821, no existía Argentina, no existía Chile, no existía, por supuesto, Bolivia, la República de Bolívar. ¿Qué tipo de comunidad política quería recuperar su independencia llamándose la República de Bolívar? Tuvieron que disimular el nombre un poquito porque el proyecto de Sucre era escandaloso y acabó siendo, el Alto Perú se convirtió en Bolivia. Evidentemente no existía ningún tipo de ambición de reintegración política. Lo que existía además eran visiones contradictorias entre los llamados libertadores de América. La visión de Miranda es absolutamente incompatible con la visión de Bolívar. La visión de San Martín no tiene nada que ver con la de O'Higgins. De hecho, San Martín se autoproclama argentino, pero es él personalmente quien hace o quien fuerza la independencia de Chile, hace cruzar todas sus tropas en los Andes y desde allí remonta hasta el Perú para imponer la independencia al Perú. Él es, a punta de espada, quien hace publicar la primera constitución del Perú, cuando Perú, todavía muchos años después, seguirá, porque rechazó, lógicamente, esa constitución forzada e impuesta. Los peruanos no querían ser independientes de España, pero Bolívar y San Martín querían que lo fueran. Todavía muchos años después, o algunos años después, seguían siendo fieles súbditos de la corona. Algunos problemas que plantea el movimiento independentista, bueno, me estoy excediendo muchísimo, entonces voy a acortar. Hay una omisión deliberada de la realidad de que, por ejemplo, la inmensa mayoría de los indios americanos fueron mayoría de los negros, fundamentalmente en el Reino de Nueva Granada, que era donde más se concentraban, fueron profunda y lealmente realistas. Asimismo los mestizos y gran parte de los criollos. Pero es verdad que el criollo, para quien no conozca el término, es el blanco nacido en América. El español blanco nacido en América. Tan blanco como el peninsular, culturalmente igual, racialmente muy diferente a los indios. Pues bien, son los criollos americanos la clase social o el sector de la sociedad donde va a anidar más fuertemente el espíritu independentista, con personas y caudillos formados en Europa. El ideal independentista es un ideal ilustrado, adquirido en los campos de batalla napoleónicos, como en el caso de Miranda, o en las logias masónicas en la guerra de independencia, como en el caso de San Martín. Lo autóctono, lo americano, era la piedad leal al rey. Hay que citar, porque creo que es un deber piadoso, cómo entre los muchos indios surgieron notables caudillos que defendieron hasta el último aliento al monarca frente a los independentistas criollos. Fueron los indios los que defendían al rey de España frente a los blancos que querían separarse. Como por ejemplo Agustín Agualongo, el caudillo pastuso, indio, ligeramente mestizo, pero vamos, el 90% de su sangre india, que luchó hasta dar su vida por defender la causa de la unidad política con España. José Dionisio Cisneros, venezolano, que aún después, 10 años después de perdida la unidad con España, 10 años después de que se proclame la República de Venezuela, sigue luchando por el rey de España en las montañas de Venezuela, con una partida de fugitivos. Vicente Benavides, el chileno, o por ejemplo los míticos hermanos Pincheira, que también más de 10 años después de la independencia de Argentina y de Chile siguen haciendo la guerra por su cuenta por el rey de España. Personajes de leyenda que la historia se ha querido tragar, pero que nosotros tenemos el deber
piadoso de recuperar, porque son hermanos nuestros. Voy a terminar. En la batalla de Ayacucho, que fue una batalla decisiva para la pérdida del continente, se enfrentaron el ejército independentista dirigido por el masón Sucre y el ejército realista capitaneado por el virrey de la Serna. Más o menos los ejércitos eran parejos, unos 9-10.000 soldados por cada parte. Hay serias sospechas de que fue una batalla amañada para que se escenificara la derrota de España. Pues bien, la composición del ejército, la composición tremendamente simbólica de esta última gran batalla del ejército realista es mayoritariamente indígena y mayoritariamente voluntario. Hay un gran componente de indios chilotes que han venido desde el sur de Chile, cuando Chile hacía ya casi 10 años que había proclamado su independencia. Y ellos siguen luchando por el rey de España en el Perú. Pues todas estas historias son la historia verdadera de América. Voy a acabar haciendo una ligera mención a la piedad. La piedad no puede existir sin la memoria. No podemos tener piedad en el sentido de la virtud política, de justicia hacia nuestros padres, hacia nuestros antepasados, de las obligaciones que tenemos hacia la comunidad política en la que hemos nacido y de la que hemos recibido todo humanamente hablando. En el caso de España es una piedad profundamente traspasada por la piedad religiosa, católica. Si nos quitan la historia, nos quitan la posibilidad de ser piadosos con nuestra comunidad política, con nuestros antepasados, y por lo tanto patriotas. Me gustaría decir, aunque solamente pueda ser un apunte, que si verdaderamente todas estas cosas de las que estamos hablando tienen algún interés, es porque existe una verdad en la historia, porque existe una verdad en la política y porque existe una verdad en la moral. Lo que nos quieren convencer, primero los liberales y ahora casi todo el mundo ya, es que ni en la historia, ni en la política, ni en la moral existe una verdad. Por lo tanto, si es verdad lo que la Iglesia nos enseña, de que en estos tres ámbitos existe la verdad, es nuestra obligación para recomponer primero nuestra personalidad de hijos de una historia y después para poder contribuir a elevar, a recomponer nuestra condición de miembros de una comunidad política que debe ser fundada sobre los ideales de los que nació, es decir, la unidad católica y el respeto a las leyes viejas. Nosotros, insisto, deberemos empezar por recuperar la memoria y la piedad. Muchas gracias. Me he extendido mucho. Bueno, ha sido una conferencia brevísima, lástima que hemos empezado un poco tarde, ¿verdad? Pero aún tenemos un buen rato para hacer preguntas. Voy a aprovechar y quizá abusar haciendo la primera y luego, después de que él responda, estará abierto a los que quieran preguntar. No digo que toda la noche, porque no tenemos toda la noche, pero sí un buen rato más. José Antonio, me gustaría que profundizaras un poco más en el tema de la influencia de la masonería en la independencia americana. Y también, si te es posible, ¿qué relación hubo y sigue habiendo como herencia de lo que hubo entre esa influencia masónica y las profundas desigualdades económicas que subsisten y que incluso crecen en América? Bueno, empiezo por la primera pregunta, que es más fácil. La masonería, que se implanta públicamente pocos decenios antes de la independencia. Hay indicios de que existían actividades paramasónicas antes, pero la implantación de la masonería previa a la independencia es, insisto, la implantación pública es muy discreta. Sin embargo, se da la casualidad, o no tan casualidad, que la mayor parte de los próceres, de los padres de la independencia, son miembros de la logia. Pero son miembros que incluso rivalizan entre ellos. O sea, Páez, Santander y Bolívar, que son coterráneos, son los tres masones y se odian a muerte. Pero en una cosa están de acuerdo: hay que acabar con España, porque España es básicamente la valedora de una constitución política católica.
Pero es muy importante la forma que elige la masonería para romper la unidad política española. Muy importante comprenderla. No enarbolan la bandera del anticlericalismo, sino al contrario. Tanto José de San Martín, que es disputada su pertenencia a la masonería, pero bueno, perteneció a una logia paramasónica que existía en Chile y existía en Argentina y en Cádiz, como Bolívar, que pertenecía a la masonería regular, hacían alarde público de la defensa de la fe. Pero es un fenómeno bien curioso. Por ejemplo, llevaban capellanes, hacían entonar Te Deums cada vez que tomaban una ciudad, hacían misas solemnes, o hacían decir misas solemnes. Pero hay un detalle muy curioso. La presencia de la religión que la masonería quiere es una presencia que sea de piedad privada. Es decir, lo que verdaderamente van a perseguir es la unión de la Iglesia y el poder político. No la confusión, que eso no había existido nunca en España, sino que verdaderamente las leyes fueran inspiradas en la doctrina política de la Iglesia. Lo que ellos van a establecer radicalmente es la escisión entre la política y la religión. Y van a auspiciar que personalmente todos los miembros de América sean católicos. Esto tiene perfecta lógica. ¿Por qué? Porque todos los miembros de América sean católicos. Esto tiene perfecta lógica. ¿Por qué? Porque los masones, si algo no eran estúpidos. Hoy ya no está tan claro. Sabían perfectamente que la inmensa mayoría de los americanos eran católicos y no había manera posible de entrarles escandalizándolos. Entonces lo que hacen es precisamente, bueno, tanto Bolívar como San Martín hacen cosas que aparentemente nos pueden parecer de una religiosidad incluso ultramontana. Por ejemplo, castigar con la pena de muerte la blasfemia en sus ejércitos. Esto no nos debe, insisto, llamar a engaño. Aparte de que en su vida privada luego no se sentían vinculados por esta doctrina que aparentemente defendían en público, lo importante para ellos era que la religión era un factor de control político. Lo importante, es mucho más fácil dominar a una población religiosa que a una población libertaria o libertina, que es absolutamente indómita. Pero lo fundamental, la clave de bóveda de la política masónica en América era precisamente desconectar a la Iglesia de la legislación, del ejercicio. Vamos a ver, la legislación no como acción directa de la Iglesia, sino como influjo, inspiración de las legislaciones. De hecho, se dan fenómenos paralelos, como por ejemplo obligar por constitución a que el presidente de las repúblicas sea católico, lo cual parece una medida, insisto, ultramontana, y al mismo tiempo implantar por constitución la educación laica en toda América. Son dos fenómenos paralelos. Entonces, por supuesto, ante la pregunta, la acción de la masonería es universal. De hecho, por tomar el ejemplo de México, de la Nueva España, prácticamente no se conoce ningún presidente de la República de México después de Iturbide que no fuera masón hasta Fox. O sea, Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, todos son masones. Todos son masones de una u otra obediencia. Y todos tienen distintos grados de hostilidad ante la Iglesia exteriormente. Pero en sus políticas educativas, en sus políticas legislativas, todos van a obedecer escrupulosamente el principio de secularización, de laicización de la masonería. Entonces, la respuesta para mí sintéticamente sería, la masonería tiene una presencia total en la emancipación o en la independencia, tiene una presencia total en el desarrollo posterior de los gobiernos de las distintas repúblicas, y no hay que llamarse engaño. No es una masonería que exteriormente se manifieste como anticlerical, sino que sutilmente trabaja en el nivel verdaderamente profundo, por lo demás en consonancia con la masonería llamada regular o inglesa, que era la que dirigía a través de la financiación las operaciones, por ejemplo, de Miranda, Bolívar y de San Martín. Y la segunda pregunta es más compleja porque requeriría una visión más panorámica.
un ejemplo. Se suele achacar a España el maltrato de las minorías o de los indígenas, cosa que es perfectamente documentable, que al menos desde la política y de la acción de gobierno no fue así, sino fue todo lo contrario. Es decir, la morigeración de las encomiendas, los juicios de residencia a los gobernantes, a los virreyes, que se excedían, es decir, que utilizaban en su provecho sus atribuciones y no en cumplimiento de las leyes que venían de la corte. Es decir, siempre la ley estuvo de parte del indio. De hecho, nosotros conservamos, o hoy se conservan, las gramáticas de la mayor parte de las etnias de América gracias a la labor de los misioneros que se inculturizaron, que asimilaron, que aprendieron estas lenguas, las sistematizaron y gracias a eso las preservaron. Pues bien, nunca bajo el dominio de España se prohibió el uso de las lenguas indígenas. Fue un indígena en México, Benito Juárez, indígena, 100% indígena, grado 33 de la logia, quien prohibió el uso de las lenguas indígenas en México, quien quiso acabar con las comunidades indígenas de México, quien condenó absolutamente a la miseria a los indígenas y los recluyó, como siguen hoy, en reservas. Por supuesto, la difusión del liberalismo económico, sin límites, porque el ensayo del liberalismo económico en Hispanoamérica no es ya ni siquiera como el liberalismo que tuvo lugar en la península a partir de 1833, que todavía tiene algunos límites institucionales. En América existe verdaderamente la subasta de los bienes públicos a favor de los ricos. Verdaderamente se negoció desde la emancipación hasta a la actualidad, desde el poder público, controlado, insisto, siempre por la masonería, a favor de los más pudientes, traficando con los bienes del Estado, en detrimento de las clases más desfavorecidas. Entonces, el liberalismo en América no tuvo ningún tipo de restricciones institucionales. Y de hecho, lo que encontramos cuando vamos allí son unas clases adineradas, riquísimas, y unas clases pobres, miserables. Bueno, yo soy mexicano, entonces me han pedido que haga una pregunta. Bueno, es algo, me parece interesante la presentación, igual el título del libro me causa un poco de ruido, pero bueno, esto no lo voy a preguntar. Lo que sí quiero comentar es algo que cuando dice usted y ha comentado, no sé, unas 6-7 veces, afirma que para las colonias americanas o las provincias americanas, por ejemplo, o los que vivían en estas regiones de América, no querían realmente independizarse, querían seguir siendo españoles. Yo no sé, porque como mexicano nunca he escuchado yo este argumento, me parece, no sé hasta qué punto es un poco exagerado decir que querían seguir siendo españoles, porque yo pienso que desde esta postura se está pensando solo en la... No sé en qué clase de los que vivían en estas regiones. Decía usted, muchos indios querían seguir siendo y apoyando a la corona, pero yo desde la postura que he vivido y desde muchos que hemos vivido allá, esto no lo escuchamos, decimos y se escucha y se afirma y lo enseñan en la educación, es que queríamos realmente vivir como nación, vivir como gente de estas tierras. Y yo me quedaba un poco inquieto con este comentario. Querían seguir siendo españoles. Yo digo, ¿hasta qué punto y quiénes? Muchísimas gracias. Me parece una pregunta crucial. Recordemos que una de las falsedades terribles que hace la SEP es llamar traidores a los tlaxcaltecas. Cuando Cortés, con su exiguo grupo, va caminando hacia Tenochtitlán, hacia la capital del Imperio Azteca, se encuentra con muchos pueblos. Los tlaxcaltecas, dominados, vejados, humillados por los aztecas, se coaligan con Cortés y voluntariamente se hacen súbditos del rey. De hecho, todos los tlaxcaltecas, reciben el título de la corona de hidalgos. Pues bien, la historia oficial de México, hoy que reciben los niños, desde hace
200 años, es que los tlaxcaltecas son traidores a México. Oiga, ¿traidores a quién? Tlaxcala era una comunidad política independiente, diferenciada, distinta lengua, distinta religión, distinta cultura que los aztecas. Estaban en su territorio mucho antes de que llegaran los aztecas. Cuando los aztecas llegan, les imponen su cultura, les quieren imponer su religión y sobre todo les quieren aterrorizar y vandalizar. Entienden que cuando llegan los españoles, el hombre blanco profetizado, son sus liberadores. Y voluntariamente, sin ningún ardid ni engaño, pues mentiras que se enseñan. Los tlaxcaltecas nunca fueron traidores a nadie, a un México que no existiría hasta dentro de 4 siglos. Pero se quiere reconstruir una historia, porque se rompió una comunidad política sin ningún tipo de justificación. Insisto, ¿sabe usted por qué se pierde la mitad del territorio mexicano después de la independencia? Pues porque después de ejecutar a Iturbide, la República proclama inmediatamente una ley contra los gachupines. Es decir, gachupines somos los peninsulares que vivimos en México, que estamos en México. Es un término despectivo, lógicamente. No más despectivo que Sudaca, ¿eh? Vamos a equilibrar la cosa. Pero una vez asesinado, fusilado Iturbide por aquellos a quien él había liberado, así se escribe la historia, lo primero que se hace es: no queremos gachupines aquí, fuera de aquí. ¿Dónde había muchos gachupines? Al norte de Río Grande, todos fuera. ¿Qué hacemos? Se queda despoblado el territorio. Vamos a hacer una ley para que vengan todo tipo de colonos menos gachupines. ¿Quiénes son los que vienen? Los que están más cerca. Los gringos se asientan, primero la guerra de Texas y luego la guerra de los Estados Unidos. Con consecuencia, en 20 años, la pérdida de más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio de México. Esta es la historia de México. Es decir, esto no lo cuenta la SEP. Y esto se puede encontrar en los libros que escribieron los mexicanos durante el tiempo de la independencia y después del tiempo de la independencia. Esto no son fuentes europeas, esto son fuentes de mexicanos que lo cuentan. Como Alamán, que es un historiador liberal y mexicano, pero que no puede negar la realidad de los hechos. Cuando López Cancelada escribe la historia verdadera de los sucesos que tuvieron lugar en 1810 en Nuevo México, ojo, López Cancelada era un gachupín, pero hasta los historiadores mexicanos liberales, defensores de la independencia, no pueden negar que López Cancelada, que llevaba 30 años viviendo en México, conocía los entresijos de México mejor que cualquier mexicano y que los refleja fielmente. Bueno, pues él explica los sucesos que condujeron a la independencia de América y demuestra cómo las masas celebraron, insisto, con dolor y con duelo el motín de Aranjuez, con algazara festiva, se mandaron fundir joyas especialmente para las verbenas públicas en todo lo que era Nueva España, para celebrar el acceso de Fernando VII al trono. Cuando los franceses invaden la península, los mexicanos acudían a los puertos, a Veracruz, esperando la llegada de los navíos españoles para conocer las historias. ¿Qué está pasando? La Junta, el Cabildo Abierto que se proclama en 1810 en México, en Ciudad de México, se proclama en nombre de su Majestad Católica don Fernando VII. Por cierto, igual que el Cabildo que se proclama en 1810 en Buenos Aires, en Caracas o en Bogotá. Es decir, lo que se celebra hoy, esto es el absurdo de la historia de la independencia, que estamos celebrando el bicentenario del Grito de Dolores, que fue viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. ¿Por qué gritó esto Hidalgo? Porque sabía que el pueblo, esta es la mejor prueba de que el pueblo era partidario de la corona, pero no es el único. Estamos en el norte, estamos en México, pero vamos a Caracas, vamos a Bogotá y vamos más al sur, vamos a Buenos Aires. Todos los cabildos, todas las juntas que se convocan en el año 1810 y que luego van idealmente a desembocar en la independencia, se convocan al
al grito de ¡viva Fernando VII y abajo el mal gobierno! Por lo tanto, yo sé que esto choca mucho. Yo cuando llego a México están a punto de aplicarme siempre el artículo 33 de la Constitución, que es el que manda deportar a cualquier extranjero que critique la soberanía o algún aspecto de política mexicana. Claro, yo llego allí y digo, esto es España. Pero, ojo, no es más España que la península, y es tampoco España como la península. Porque desde 1833 aquí existe un perfecto reflejo de lo que sucedió en América, es decir, la destrucción de una comunidad política basada en la unidad católica y en el respeto a las leyes forales, es decir, una monarquía federal, la más humana de las comunidades políticas que ha existido, basada en el liberalismo doctrinario más rancio que se aplica, insisto, a este lado y a aquel del Atlántico, con los mismísimos resultados, pronunciamientos de los espadones liberales de una u otra tendencia, a un lado y al otro, absolutamente borrachera de constituciones, a un lado y al otro, guerras intestinas, guerras civiles entre hermanos. Usted conoce la guerra del Pacífico. Pues no era una cosa tan ideal la independencia. La guerra más sangrienta que ha conocido América, probablemente la guerra entre Perú, Chile y Bolivia, donde hermanos iban a degollarse. ¿Pues esto qué es? ¿No se habían respetado los principios por los cuales se regía la independencia? ¿Por qué Bolivia, el Alto Perú, no es Perú? O no es Argentina, porque en un determinado momento dependía del Virreinato de La Plata. Por ambiciones personales. ¿Por qué Ecuador es un país independiente? Bueno, insisto, la cosa es mucho más compleja, y yo insisto, yo comprendo que la pasión inculcada por una deformación inducida por los gobiernos masónicos hace que nos sintamos mucho más lejos los americanos y los peninsulares de lo que en realidad estamos. Voy a ser muy breve porque queda poco tiempo. Lo primero, le quiero felicitar a usted no solo por su erudición, sino por la forma tan amena que tiene usted de exponerla. Le felicito muy cordialmente. Luego, ha mencionado usted al principio la pasión que siente por estos temas. Yo también la tengo. Yo soy un humilde aficionado. Ha mencionado usted dónde estaba España cuando surgió la independencia, y esto me ha hecho recordar una anécdota muy breve que les voy a contar de Bogotá. Yo estaba, la primera vez que llegué a Bogotá, al salir en el aeropuerto, le entregué mi pasaporte al policía, claro. El policía era de claros rasgos indios. Miró el pasaporte, me miró a mí, con una cara muy seria, y me dice, usted no sabe dónde está España. Me quedé un poco, no sabía qué decirle. Y se me adelantó y me dijo, España está en el corazón de todo indio bien nacido. Se dio el pasaporte y me lo dio. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo para completar lo que... Estoy, impresionado, porque es así, y además, quien ha estado en América constata que a pesar de 200 años de manipulación, de destrucción de la verdad, a pesar de esa arraigadísima y, aversión hacia lo español, sigue existiendo una identidad profunda. Y cuando, se abate esa pasión inicial, aflora esa unidad misteriosa que uno se ve forzado a preguntarse ¿de dónde viene? Y viene de la fe común y de la historia común.